Saludos, una nueva edición de Ruta Noroeste. Para nosotros es un privilegio contar hoy con la presencia del profesor Suárez Galván, descendiente de migrantes canarios, concretamente de la ciudad de Guía de Gran Canaria, de Luis Suárez Galván, y un hombre nacido en Nueva York, criado en Cuba, y luego vuelve a Estados Unidos. Profesor, ¿qué recuerdos tiene usted de esas vivencias? Para usted, ¿qué significa esa triple nacionalidad, entre comillas, cubano, español y norteamericano? Durante mucho tiempo, cuando uno es joven y quiere pertenecer, quiere que se identifique, yo tuve un problema, como mucha gente, un problema serio de identidad. Porque yo no sabía lo que era. A mí, uno no nace, a uno le nacen. A mí me nacieron en Nueva York, me criaron en Cuba, después me llevaron a Canarias y un verano, y después de ese verano, como tú acabas de decir, me llevaron a Nueva York. Pero la verdad es que yo podría decir que yo me crié en Nueva York en una casa canaria, porque mi madre siempre hablaba constantemente de Canarias. Y de hecho mi madre creía que nosotros íbamos a vivir a Canarias. Y entonces me hablaba del caballo de mi abuelo en Canarias, me hablaba de los árboles de Canarias, de la casa de Canarias, de todo eso. Y bueno, durante un tiempo yo tenía un problema de identidad, yo no sabía lo que era. Con el tiempo, me di cuenta, me fui dando cuenta, y bueno, ya pasada la adolescencia, de que yo realmente tenía tres países. Y hoy en día, cuando vengo a Canarias, me siento en mi país. Cuando voy a Cuba, me siento también en mi país. Y lo mismo me pasa en Estados Unidos, en Nueva York, porque Nueva York es una ciudad diferente, es una ciudad única. Y entonces yo hoy día creo que he superado todo ese problema, digo problema, pero hoy para mí no es problema. Uh-huh. Al contrario, es un beneficio. Claro. Usted en Nueva York realizó estudios de la Universidad de Nueva York, ¿no? Y se doctoró en Filología Románica y fue discípulo de destacadas figuras de la literatura española, exiliados allí en Estados Unidos, Francisco Ayala, Carmen Aldecoa, Ernesto Dacal, y ya posteriormente en España con Damas Alonso, ¿no? Exactamente. ¿Qué recuerdos tiene de esos años y de ese exilio español en Nueva York? Yo fui realmente de una suerte, de un beneficio tremendo, porque en efecto yo estudié en Nueva York y, por decirlo así, yo estudié con el mejor del exilio. Francisco Ayala, Ernesto Dacal, que eran unos profesores realmente extraordinarios. Pero durante un año, la Universidad de Nueva York montó un programa aquí en Madrid. De modo que yo estuve estudiando con yo lo considero así, lo mejor de Madrid y lo mejor de Nueva York. Yo aquí estuve con Damaso Alonso, Zamora Vicente, Rafael Lapesa, grandes profesores, y en Estados Unidos, en Nueva York, me ocurrió lo mismo. En aquellos momentos había bastante diferencia, porque no había una libertad de expresión como la que tenía que haber. Y a veces yo sentía que estaba aprendiendo de dos Españas. Una, la de Nueva York, que es la de los exilados, y la otra, la de los profesores aquí en Madrid. Pero en general yo fui afortunado. Yo fui afortunado por los profesores que tuve. Los recuerdo, sí, a todos y siempre con gran cariño. Y a usted posteriormente fue profesor universitario en la propia Universidad de Nueva York y estuvo en Puerto Rico, ha estado en varias universidades por el mundo, vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, ¿qué diferencias encuentra usted del mundo universitario de su época a la actualidad? Hombre, la actualidad, yo me acabo de jubilar
el último septiembre después de 50 y pico de años de enseñar en la universidad. Para mí la universidad ha cambiado muchísimo, los requisitos han cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo terminé enseñando cine en vez de literatura porque los estudiantes no se matriculaban tanto en literatura, y ha habido unos cambios donde uno tiene que aclimatarse a un nuevo sistema, que yo no digo que es malo, que es peor o de cualquier otra manera, sino simplemente para una persona que empezó a enseñar 50 y pico de años antes, los alumnos que yo enseñaba hace 50 y pico de años y los que enseño ahora eran diferentes. Que iba a decir otra cosa que ahora se me pasa, y era, bueno, no, nada, eso, que a pesar de que me he jubilado, yo sigo enseñando a adultos, sigo enseñando todo lo que la ley te permite, porque me permiten enseñar unas clases, dar unas conferencias, y escribo mucho más, y eso, claro, me beneficia mucho. Además, aunque yo me doctoré por la Universidad de Nueva York, llegó un momento en que me dio por sacar otro doctorado en la Universidad de Holanda, en Leiden, en Holanda. ¿Por qué? Porque quería yo ver si podía, después de jubilarme, enseñar en otras universidades europeas. Y así que me siento plenamente satisfecho de esa labor. Ajá. Usted es un destacado estudioso de la obra del Quijote. De hecho, publicó un libro en el año 2016 bajo el título de Enseñanza del Quijote para la vida moderna. ¿Qué vigencia en la actualidad tiene el Quijote en los tiempos que corren? Y además, en el 88 usted fue elegido Quijote del Año, sí, por la Sociedad Cervantina de Esquivias, ¿no? ¿Cómo ve usted en la actualidad la obra del Quijote? Para mí el Quijote es una obra que siempre tendrá una vigencia enorme. Yo a lo largo de mi carrera siempre pensé, bueno, cuando me jubile voy a escribir una obra sobre el Quijote. Mientras tanto yo iba acumulando información y de hecho iba reseñando libros que salían sobre el Quijote, y lo que ocurrió fue que justo cuando me jubilo, un editor, que no era mi editor, era otro editor, me dijo: mira, Eugenio, si tú escribes otro libro sobre el Quijote, lo van a leer 3 o 4 personas. Pero si tú escribes un libro que no es académico, que puedes llegar a un público más extenso, esto sería mucho mejor para ti y para el Quijote, para los lectores del Quijote. Y eso fue lo que hice, porque hay en la academia una noción que yo no comparto, aunque en un momento dado la compartí. Es decir, que lo académico es exclusivamente lo que uno tiene que hacer. Pues me di cuenta que no. Después de escribir este libro, los comentarios que he recibido, las reacciones, confirman lo que me dijo ese editor. Hay gente que tiene mucho interés en el Quijote, pero que no quieren leer un libro académico con notas, etcétera, etcétera, porque a lo que a ellos les interesa es ver cómo se puede identificar con Don Quijote, que es una figura realmente extraordinaria de la literatura, en fin. ¿Y la vigencia del Quijote en la actualidad, cómo la valora usted? En la sociedad en que vivimos. Hombre, en la sociedad en que vivimos, yo no sé hasta qué punto los que leen el Quijote se acaban de darse cuenta que el Quijote es una obra muy, muy difícil, parece.
Es muy Yo que me difícil. leí la obra, me da la sensación de que usted lo que quiere es dar un mensaje ético, un Sí, mensaje... exactamente, que es el mensaje de Cervantes. Es decir, la obra del Quijote es una obra tremendamente ética. Cervantes era un hombre extraordinariamente ético y lo repite constantemente. Y Don Quijote, lo mismo ocurre con Don Quijote. Esto, pero lo grande del Quijote es la creación del personaje moderno. Es la primera novela moderna, cosa que tienen que admitir dentro y fuera de España. Dentro y fuera de España. Incluso hay críticos ingleses que lo califican de novela picaresca. Lo último que es El Quijote es una novela picaresca, porque la novela picaresca es otra cosa. Es decir, el pícaro es un ser que no quería, en fin, que no tenía, digamos, una ética esperable de un caballero, como que no era. Y es completamente diferente. Pero cuando la gente lee hoy El Quijote, te encuentras con todo tipo de lector. Te encuentras con un lector o lectora que realmente ha descubierto el Quijote, ha descubierto algo nuevo. Y eso es lo mejor de la enseñanza, cuando un alumno o una alumna de repente tú le ves que ha entendido y que ha descubierto una cosa realmente extraordinaria, es maravilloso. Yo tuve una alumna que no es el mejor ejemplo de esto, pero terminó siéndolo. Una vez una alumna me escribió un trabajo sobre el Quijote y el título del trabajo del Quijote era ¿por qué mi novio me recuerda a Don Quijote? Y, y yo tuve que explicarle que ella tenía que escribir un artículo académico y que a mí me alegraba mucho la relación que ella tenía con su novio, pero que eso no era un trabajo académico para la universidad. Total, irónicamente, la pobre mujer dentro de 2 meses rompió con el novio. Así, y me dijo más o menos, usted tenía razón. O sea, pero el Quijote te enseña de la vida eh, eh, todo, Todo. exactamente todo, casi todo. Es una obra inacabable. Ujú. Esto, en fin. Ya, ya. Bueno, volviendo a Canarias, sus obras suelen tener personajes canarios y suele a usted ambientarlas sobre todo en lo que es la guerra civil, la Balada de la Guerra Hermosa, que es el Premio Sésamo 1982 de novela, ¿no? Es un ejemplo de ello, ¿no? Y sus relaciones con Canarias, además, a través de las novelas, pues también se intensifican a nivel de familia, a nivel personal. Hace poco, y enlazo una cosa con otra, usted donó, o su familia donó al Museo Antonio Padrón de Galdar varios cuadros que actualmente se exponen. Me gustaría un poco que me comentara también, pues, cuál es la historia de estos cuadros que estaban en Estados Unidos y que han llegado hace unos años a Galdar. Yo dije que yo me crié en una casa canaria en Nueva York. Parte de esa casa canaria eran esos 3 cuadros. Esos 3 cuadros de Antonio Padrón estuvieron en el apartamento donde nosotros vivíamos en Nueva York y claro, era un recuerdo constante de Canarias. Esos cuadros terminaron, Antonio Padrón se los regaló, era un hombre muy generoso, se los regaló a mis 2 hermanas. En aquel momento, que eran los años 50, pues yo era un niño. Y de repente yo veía los cuadros, me los explicaron y yo los seguía mirando y tal. Pero estaban en el cuarto de mis hermanas. Mis hermanas, lamentablemente murieron, menos la última que todavía vivía. Y fue precisamente mi esposa, Carmen Ana, la que dijo, ¿por qué no se donan estos cuadros a, a- Un museo, aquí, a al Galdar. museo de Galda, al museo en Galda? Y a partir de ese momento, pues sí, pensamos, esto sería lo mejor y estos cuadros deberían volver a Canarias. Todos estuvimos de acuerdo. Mi hermana Victoria, que era la mayor,
y la que realmente en aquel entonces los cuadros eran realmente, habían terminado siendo, estaban en su cuarto y estaban en ella, estuvimos todos de acuerdo y de que esos cuadros tenían que volver a Guía, tenían que volver a Gáldar, al pueblo canario. Y así fue, y fue para nosotros, y para nosotros una gran satisfacción de ver cómo el museo lo ha acogido. Y César, el director del museo, César Ubierna, fue tremendamente receptivo, tremendamente cooperante con nosotros en este sentido. Y estamos contentísimos que el pueblo canario puede ahora disfrutar de esos Y, cuadros. y esa presencia continua de lo canario en su novela, pues me imagino que a la influencia de su madre principalmente, Sí, sin duda. exactamente, pero mira, hay una cosa en la que yo creo. Uno escribe desde lo que vive y lo que lee. Pero además, y esto lo ha dicho Vargas Llosa, y mucho mejor que yo, a veces uno no escribe lo que quiere, sino lo que le sale de adentro. Estuve hablando del subconsciente, del subconsciente. Entonces, esto todo empezó cuando yo me dejé crecer este bigote, que un día vengo a mi casa y mi madre, cuando me vio con el bigote, se quedó asustada, porque no me había visto, porque yo estaba yendo a una universidad en ese momento fuera de Nueva York, y me dice, ¿te pareces a mi tío Salvador? Y entonces ella me había contado de un tío que yo tuve, que era Salvador Guerra, que había llegado de guía, que había vivido una vida verdaderamente novelesca. Y a mí, yo desde bastante joven empecé a escribir cuentos, a escribir ficción. En aquel entonces yo la escribía en inglés. Yo tendría 19, 20 años y la escribía en inglés. Pero de golpe quise yo recobrar mi español, porque yo realmente tuve que recobrar el español. Yo me crié mi lenguaje, yo fui a un colegio jesuita, todo era en inglés, naturalmente, bueno, en latín, las clases de latín. Y entonces empecé a escribir en español. Me acuerdo que Francisco Ayala me ayudó muchísimo, porque yo le dije, mire, no sé si he perdido, porque el español fue mi lengua nativa, y empecé a escribir en español, y entonces empecé a escribir sobre un personaje que era como ese tío abuelo mío, que yo nunca conocí. Y de repente salió la balada de la Guerra Hermosa, que de hecho la novela la escribí en un mes, pero de ese mes, después de unas 3 semanas, rompí el manuscrito y me quedaba una semana para entregarlo, la fecha límite del premio. Y en una semana lo escribí, lo reescribí de nuevo, y es cuando tú estás escribiendo y te sale de adentro, y a veces tú no te das cuenta, que es casi como si los dedos estén escribiendo la novela, los dedos sobre la máquina, y me salió la balada de la Guerra Hermosa, la cual trata de la guerra civil. ¿Por qué? Porque, repito, aunque yo me crié fuera de España, la guerra civil, en mi familia se hablaba de la guerra civil cuando veníamos a España. Yo de niño oía cuentos de mis tíos que estuvieron en la guerra, y mientras ellos hablaban de la guerra y yo se supone que estuviera jugando con mis hermanos, yo los estaba oyendo la conversación de ellos. Y muchas de esas conversaciones y de esas cosas, por ejemplo, mi tío, me acuerdo que un tío mío contó de cómo en la sierra, en Andalucía, de repente se vieron rodeados de ojos que los miraban y creían que eran el enemigo, y los ojos eran ojos de lobo. Ese tipo de anécdotas, pues las fui, porque, como repito, uno escribe de lo que lee y de lo que vive. Y así fue que hoy acabo de escribir un libro en inglés, pero hace unos años
pero no era de ficción, era de crítica literaria. Ujú. ¿Cómo vivió usted la Revolución Cubana después de haber hecho toda su familia, haber estado en Cuba, usted vivir en Cuba hasta los 9 años? ¿Cómo vivió usted la Revolución Cubana? Yo pertenezco a la generación del 68. Ortega y Gasset decía que uno llega a la generación de su grupo sobre los 30 años. Justo al 68, en el 68 yo tenía 30 años. Y era una juventud, una generación bastante activa políticamente. Al principio, yo naturalmente, como muchos, incluso amigos cubanos que yo tengo ahora que son exilados, yo no soy exilado, ellos que son exilados decían en 1950, 54, 55, no podías ya con el régimen de Batista. En el 53 fue cuando Fidel Castro hizo la toma no me acuerdo cómo se llama ahora aquel cuartel, pero y entonces poco a poco me fue pasando a mí lo que le pasó a tantos de mi generación, que empezamos a cuestionar, porque sí, estábamos de acuerdo que hay que favorecer lo que a la mayoría, hay que hacer lo más posible por una justicia social, pero claro, llegó un momento, y eso que a pesar de que yo durante el régimen de Castro, a mí se me invitó, yo fui un invitado en una ocasión a un congreso literario en Cuba, y me sorprendió tremendamente porque había todo tipo de personas ahí. Yo conocía a Juan Bosch, el dominicano, pero ahí conocí a los jesuitas, algunos de los jesuitas que mataron en El Salvador, creo que fueron. Mataron a unos de ellos y estaban ahí. Y entonces yo poco a poco fui cuestionando si había que llegar a una dictadura para establecer un régimen que favoreciera más a la mayoría. Es decir, evolucioné al punto de que yo no puedo creer en una dictadura. Yo llegué a rechazarlo. Y tengo ahora, como dije, amigos exilados que pasaron por lo mismo, exactamente por lo mismo, y que eran fanáticos de Fidel Castro y de la revolución, pero dijeron... ¿Usted lo llegó a conocer personalmente? A Fidel, sí, yo le conocí en ese congreso. Es más, en ese congreso yo fui como representante de España, porque a mí me invitaron viviendo en España, y entonces yo fui con el grupo español que ellos invitaron. Montalbán, Vázquez Montalbán estaba allí, me acuerdo, fumándose sus puros y tomando sus daiquiris, que le encantaban. Y me acuerdo que cuando conocí a Fidel, era una fila, una cola. Yo tenía una pegatina. Una pegatina, no era una pegatina, era una cosa de plástico que decía Islas Canarias. Islas Canarias. Entonces cuando Fidel me vio, dice, hombre, un isleño, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo, sí, mire, yo me crié en Cuba, mi madre es canaria, mis abuelos eran canarios, no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre empezó a hablar y bueno, tuvimos una conversación, y el hombre tenía una cierta fascinación de él. Yo entendía, yo no particularmente, pero entendía que él podía afectar a mucha gente de una manera positiva. Y me acuerdo que por fin me dice, yo también tengo sangre canaria. Y yo no sabía, porque yo sabía que él tenía sangre de gallego. Y por poco le digo, en ese momento se me pasó preguntarle, bueno, ¿qué fue? ¿Una transfusión de sangre? Y menos mal que no me salió eso, porque quién sabe lo que hubiera ocurrido. Celebramos este año el aniversario del nacimiento, los 100 años del nacimiento del poeta guiense Manuel González Sosa.
Me gustaría que nos comentara algo de su amistad con él, su obra, usted como crítico literario, cómo valora la obra poética de Manuel González Sosa. Para decirlo de una vez, Manuel González Sosa era una persona extraordinaria y un poeta extraordinario, las dos cosas. Y cuando digo una persona extraordinaria, quiero decir una persona extraordinaria por su bondad, por su humildad, por su sentido de humor, por la manera en que ayudó a todo el mundo. Acabamos de hablar de que uno lo que quiere en una sociedad es una colaboración, es una ayuda, la gente ayudándose uno a otro. Manuel era un personaje verdaderamente extraordinario. Yo lo conocí cuando recibí una carta. Yo estaba en la revista Ínsula de José Luis Cano, que era muy amigo de Manolo, y recibí una carta de Manolo preguntándome si yo tenía alguna relación con los guienses que tenían mi mismo nombre, y ahí empezó una amistad, cuando yo iba a Canarias o cuando él iba a la península, siempre nos reuníamos, él me ayudó en múltiples cosas, fue una persona de la cual solo puedo hablar positivamente de él, tanto como persona como poeta. Lamentablemente no ha habido justicia, pero eso es así en el arte, A Kafka no hubiera recibido el premio Nobel jamás cuando vivió. Fue ignorado cuando murió. Pues a Manuel González Sosa le pasó lo mismo, pero eso se está lentamente mejorando, porque cuando yo vine para acá ahora, 2 semanas antes, la revista Molino de Piedra le hizo ya un pequeño homenaje en Madrid hace 2 semanas a Manolo, y esa revista es andaluza, es de Jerez de la Frontera, y mandó información sobre el centenario de Manolo a 70 universidades y revistas de Andalucía. De modo que la frase de Becker no se aplica. Puede que no haya poetas, pero siempre habrá poesía. Pues en el caso de Manolo había poesía y poeta. Se está empezando a reconocer claramente cada vez más el libro de Sánchez Robaina. Esto es otra prueba. Y esa misma revista del Molino tuvo un artículo sobre Manuel González Sosa. Manuel González Sosa para mí ha sido como una figura paternal en la literatura a imitar, aunque es imposible imitarle. Y además hay anécdotas que son cómicas de Manolo, porque tenía un sentido de humor extraordinario, pero no obstante el sentido de humor, es su mismo ser. Creo que fuiste tú el que me contó que una vez le dijeron a Manolo que iba a haber un homenaje a él, y lo primero que se le ocurre a Manolo decir: yo no voy, porque él no quería a ningún tipo de alabanza. Y en otra ocasión estaba yo hablando aquí en el Club Náutico, creo que estaba hablando de la obra de Manolo, y cuando yo miraba a Manolo, yo me preguntaba qué habré dicho yo, porque la cara de Manolo era una cara como de dolor, y era que él simplemente no podía, no aguantaba ninguna alabanza, era un hombre tan modesto, tan bueno, ayudaba a todo el mundo, y lo único que puedo decir de Manolo es lo más positivo que puedo decir. Fue un gran hombre, sin duda. Bueno, ya para concluir, la jubilación, como nos comentaba antes, ha llegado después de 50 y pico años dando clases, pero bueno, se abren otras puertas, ¿no? Y por lo que he leído, ahora usted colabora con el Instituto de las Artes de San Francisco, a través de charlas online. ¿Qué proyectos tiene así a corto plazo y
Y bueno, sé que hace tiempo comentó como que estaba escribiendo las memorias. Sí. Bueno, estoy escribiendo una novela que otra vez trata de un cubano canario. Y estoy tratando de ver cómo termino las memorias, porque una cosa es escribir una novela donde tú puedes volar libremente, pero en unas memorias tienes que ver las fechas, ver, ver la realidad. Ahí hay datos que tú conoces muy bien y fechas y que lo mejor para mí, lo mejor cuando uno escribe es la libertad. Escribir es la libertad. Es decir, cuando tú puedes inventar en una novela, tú puedes inventar la fecha, tú puedes inventar los personajes, las memorias están casi terminadas, pero me están costando mucho porque, claro, tienen que estar rígidamente fijas a la verdad, a la verdad. Aunque George Bernard Shaw dijo que toda autobiografía era una mentira, yo no creo eso es una visión cínica, pero lo que él quiere decir es que es muy fácil por las omisiones, etcétera, etcétera. Y estoy dando clases a adultos, a mujeres básicamente mujeres adultas, clases de literatura, que son unas señoras tremendamente motivadas, tremendamente interesadas y que disfruto mucho. Y perdona, la última parte de la pregunta era... No, hablaba de los proyectos, de las memorias y bueno, que a pesar de estar jubilado, pues sigue con actividades. Bueno, yo escribo, estoy escribiendo y eso ya es un trabajo a tiempo completo. Esto, preparar las clases a los, ¿cómo se, A los a las alumnos. señoras, a las señoras, eh, por una vez en la vida, tomo largos paseos sin preocuparme de que tengo que preparar una clase, por ejemplo, porque no tengo ya ese deber. Pero básicamente lo que más me motiva ahora, además de las clases, siempre me han motivado, es terminar la Las mem- novela, terminar las memorias. ¿Y las memorias en español, en inglés? No, las memorias las empecé, parte de las memorias de mi vida en Estados Unidos es en inglés. Que realmente yo no he publicado en inglés. Yo publiqué un libro en inglés, pero en Holanda, pero no va a ser fácil conseguir un editor. Es decir, y entonces las memorias, la parte de Estados Unidos es en inglés y la parte de España es en español. Lo cual es una locura desde el punto de vista editorial, pero bueno. Pues sí, pues sí. Don Quijote también era loco y fíjate cómo le fue. Pues don Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a la audiencia en esta nueva edición de Ruta Noroeste y bueno, espero tenerlo pronto por Canarias nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, a todos los presentes, a ti, y sí que nos veremos pronto, porque otra cosa de la eh, eh, jubilación es que tengo esa libertad de mañana me voy a Canarias, no tengo, nada me detiene profesionalmente, así que sí que nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos.